Este día jueves vamos a abordar un tema que es muy conocido por todos nosotros. Creo que hemos escuchado mucho sobre el personaje del que vamos a hablar hoy y sobre lo que le sucedió a él, lo que hizo Jesús con él. Pero vamos a descubrir varias lecciones porque hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Lázaro. Así que vamos a pedirle a Dios su dirección para extraer la lección que necesitamos. Recuerde, en el contexto de toda nuestra lección, que tiene que ver con la esperanza que tenemos cada uno de nosotros en Jesús. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra y porque hoy vamos a analizar, al menos brevemente, un hecho portentoso del gran poder que tú tienes para dar vida. Así que ayúdanos a extraer las lecciones que necesitamos para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Este es un texto, una historia bastante extensa, pastor. Son 44 versículos que la cubren allá en Juan capítulo 11, pero me gustaría introducirla con unos cuantos pasajes, un par de pasajes en Juan capítulo 11, para luego abordar este tema que le invitamos usted pueda leer allí en su casa o donde quiera que esté, en la oficina, con su Biblia. Juan capítulo 11 nos dice lo siguiente. Vamos a leer un par de versículos al principio del Evangelio. Y dice de la siguiente manera, la palabra de Dios. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Podemos seguir leyendo, pero queremos detenernos aquí. Usted puede seguir leyendo. Pastor, aquí me llama mucho la atención algunas cosas y quisiera que usted nos ayudara a comprender. Nosotros que leemos todo el relato nos damos cuenta que finalmente Lázaro murió. Pero ¿por qué Jesús se muestra en este sentido quizás hasta un poco, no puedo decir indiferente, sino que más bien como un poco sin preocuparse tanto de lo que va a suceder? Dice, no se preocupen, esto no es para muerte, es para gloria de Dios. ¿Qué está queriendo Jesús, nuestro Señor, decirnos con eso? Bueno, aquí tenemos el último de los milagros públicos de Jesús, según lo cuenta Juan en su evangelio. Solo habrá uno más, pero que fue hecho en la oscuridad, que fue cuando lo llegaron a buscar al jardín y recordamos que Pedro cortó la oreja de Malco, entonces él sanó. Ese fue un milagro, claro. Definitivamente él volvió a poner ese miembro que había sido cortado del cuerpo, lo volvió a poner en su lugar. Eso es, nuevamente repito, un milagro, pero este es uno de los milagros más grandes que prueba la divinidad de Jesús. Y aunque hemos estudiado esta semana otras resurrecciones, esta tiene algo peculiar. En las resurrecciones anteriores que recordamos de aquellas mujeres que Jesús resucitó, bueno, en el caso de la viuda de Naín, que Jesús resucitó a su hijo, en el caso de la hija de Jairo, que Jesús la resucita a la niña, la diferencia que tenemos en esta narración es el tiempo. Cuando Jesús llega para resucitar a Lázaro, han pasado 4 días. 4 días. Entonces, esta historia nos da, y en estos elementos que usted introdujo, bueno, aún si leyéramos el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo que vemos aquí en San Juan 11 es un cuadro completo de la persona de Jesús, porque vamos a notar el poder de la resurrección definitivamente no está en este mundo. Es algo fuera de este mundo y Jesús lo ejerce. Ahí vemos su divinidad. Amén. Recuerden que el Evangelio de Juan trata de demostrar muy acertadamente que Jesús es Dios. Es ese verbo o la palabra que era Dios en el cielo, pero que vino a la tierra, se hizo carne y Él tiene ese poder. Pero también este Evangelio nos muestra, o esta historia específicamente nos muestra el lado humano, el lado familiar de Jesús, que muy poco se habla. Algunos pensamos, bueno, Jesús estaba solo sanando, predicando, orando, y entonces no tenía amigos, pero aquí nos dice que tenía amigos. Claro que sí. Y creo que eso vale la pena, porque al final la invitación del Evangelio, del evangelista, es que nosotros podamos llegar a ser amigos
de Jesús. Creo que esa es una de las grandes invitaciones. ¿Por qué Jesús dice esto no es para muerte y finalmente Lázaro muere? Aquí lo que tenemos es una frase como con decir, miren, no se preocupen, esto, sí, Lázaro murió, pero no iba a ser una muerte permanente, al menos no en ese momento. Claro. Porque sabemos que también en la Biblia, esto no lo hemos destacado esta semana, pero sabemos que hubo resurrecciones de personas que volvieron a morir. Lo hemos mencionado de paso. Lázaro es un ejemplo de ello, de personas que resucitaron milagrosamente, pero volvieron a morir. En ese caso Jesús dice, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y a mí me gustaría concentrarme en esa frase muy brevemente por el tiempo, pero aquí era donde Jesús iba a manifestar su divinidad en una manera indiscutible ante el pueblo de Israel, ante los líderes judíos. ¿Y por qué? Porque los judíos tenían una tradición. Recordemos que en el judaísmo también habían caído en ese concepto dualista que permeaba el mundo antiguo grecorromano, que hay un cuerpo, pero hay un alma que es separada, es una entidad consciente separada del cuerpo. Habían caído en eso. Y algunos judíos que habían caído en esto pensaban que cuando una persona moría, por 2 días el espíritu de esta persona estaba ahí rodeando el cuerpo, pero luego se iba. Y aquí nosotros notamos que Jesús esperó que pasaran 4 días. En ese sentido, en la mente de un judío, ya el cuerpo en 4 días pues ya estaba en un estado de descomposición. Sí. Y allí los judíos pensaban, aquí ya ni Dios puede levantar a una persona en esa condición, ya no puede. Entonces Jesús deja que pase el tiempo porque Él sabe lo que está por hacer y eso traerá una manifestación de su gloria. Pero cuando dice para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, saben que esta resurrección acelerará los eventos que llevan a la crucifixión. Sí. Y sabemos que ahí Jesús fue levantado para salvar a otras personas. Entonces creo que tiene una connotación un poco más amplia esto y se refiere al evento de la cruz. Pero aquí yo tengo un mensaje en esta sección para nosotros, y es que aquí se cumple lo que dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por supuesto, Jesús tenía un preconocimiento en un sentido por su relación con Dios, aunque Él era humano, pero Él hablaba con Dios, Dios le mostraba la agenda y Dios le iba diciendo, hijo, ya va siendo hora, tú has venido para dar tu vida. Él estaba plenamente consciente de eso y entonces Él va haciendo lo que va cumpliéndose en esa agenda de Dios. Para Él era conocida porque Dios se lo revelaba. Para nosotros muchas veces es desconocido, porque Dios no siempre nos revela las cosas que van a suceder ni por qué, pero sí podemos confiar que Dios está al control. Así como Jesús estaba manejando esta situación difícil, así también Jesús está manejando nuestras vidas. Amén. Y pastor, eso que mencionaba de cómo lamentablemente la idea dualista grecorromana se había permeado tanto incluso en el pensamiento judío, resulta bastante contrastante porque gracias a Dios sí había personas que preservaban el conocimiento correcto de lo que sucedería. Ese es el caso de Marta y de María. En el caso de Marta muy particular, cuando se lee la narración y el Señor Jesús le ofrece que va a resucitar a su hermano, la respuesta de ella es que sí, va a resucitar, ella está consciente de eso, pero al final. Pastor, en este sentido, ¿cómo vemos que Dios va protegiendo la verdad del estado de los muertos, a pesar de, como usted mencionaba bien ahí, alrededor está estas teorías que tratan de manchar lo que Dios nos ha enseñado? Muy bien, ya había una noción clara que había resurrección, y eso venía del Antiguo Testamento, de esos textos que hemos leído en la semana. En esta semana también y la semana anterior, donde hemos hablado aquellos pasajes como de Job, como los de Salmos. Isaías, los Salmos, ahí estaban ya esas nociones en Daniel, estaban esas nociones que sí iba a haber
una vuelta a la vida. Y esa esperanza estaba ahí en los corazones de las personas, pero Jesús precisamente realiza esta resurrección de Lázaro para mostrar, para poder reafirmar de una vez por todas que esa esperanza que tenía Marta, que en un sentido, bueno, sí, yo creo que va a suceder allá, pero no es algo que está tan firme como que yo diga, bueno, tal vez yo voy a tener, o voy a poner mejor un ejemplo, tal vez yo voy a viajar a España un día. Sí, es como un deseo, yo digo, sí, puede ser, alguien me ha dicho que voy, pero puede ser que no se dé también. Entonces, en ese sentido era una expresión, sí, claro, en un sentido de fe, pero todavía una fe que necesitaba crecer. Cuando Jesús resucita a Lázaro, definitivamente ya no había cuestión, ya no había otra duda, ya no había manera de poder negar la efectividad del poder de Cristo de traer a la vida a una persona. Ahí habían pasado 4 años, no importa cuánto tiempo. 4 días. 4 días, perdón. Claro. Y no importa cuánto tiempo hubiera pasado, siempre Jesús tenía el poder para traer a la vida a una persona. Y ahí aparecen unas palabras que creo que las hemos escuchado muchas veces, pastor, y nos consuelan, nos han traído consuelo en esos momentos difíciles. Y le dice Jesús a Marta, y creo que a través de Marta a nosotros, en el verso 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y pastor, con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a en quién está centrada nuestra esperanza, ¿cómo podemos hacer eso? Justamente mirar a Jesús y centrar en Él toda nuestra esperanza de la resurrección que Él asegura es Él en persona. Al igual que en el caso de Lázaro, que Él amaba y no impidió su muerte, así también sucederá con los creyentes, si ellos viven o si vivimos antes de que Él venga a esta tierra. Y no niega a Jesús y dice, sí, es posible, el que vive y cree en mí, claro, dice, puede morir, claro, pero no va a ser eternamente. Es otra manera de decirlo, porque si ese texto, por ejemplo, yo siempre he notado este versículo, el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Si dijeran no morirá, y si hubiera quedado hasta ahí, significaría que el creyente no va a morir nunca. Pero dicen no morirá eternamente. En otras palabras, va a morir, pero no va a ser para siempre. Y esa es la esperanza que ha alentado a todos los cristianos a través de todas las épocas. Luego vemos que Jesús hace efectiva su promesa de que Él es la vida. Amén. Y Él va a la tumba donde está Lázaro, lo llama, se remueve, pide que remuevan esa piedra. Y aquí yo quiero hacer una pequeña aplicación, claro, especial para nuestras vidas. Saben que a veces es más fácil para Jesús resucitar a una persona a que nosotros mismos podamos remover nuestras piedras de prejuicio, de duda, de incredulidad. Sí. Y es interesante para nosotros. Es más pesada muchas veces esa piedra, y Jesús nos dice, mira, yo quiero hacer milagros en tu vida, pero yo puedo hacer cualquier milagro que tú quieras, que tú pienses, pero necesitas mover tu piedra de duda, de incredulidad, porque eso era un acto de fe, porque al mover la piedra ellos estaban de acuerdo en lo que seguía. O sea, estaban colaborando para que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. Si no quitaban la piedra, pues Jesús no iba a llamar a Lázaro, aunque Él podía quitar la piedra con una mirada, con una palabra, como sea. Pero ellos estaban poniendo de su parte. Y entonces aquí yo le digo, es cierto, Jesús, para Él es más fácil resucitar a una persona que para nosotros a veces quitar las piedras, remover esa duda, remover esa incredulidad. Por eso hoy le invitamos, amigo, amiga, para creer en Jesús. Manténgase pendiente de esta emisora, de esta radio, de estos mensajes,
porque usted va a escuchar realmente mensajes de esperanza, y en este caso el Evangelio de San Juan, que tiene muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Amén. Y pastor, justamente por eso quisiera que orara por nosotros, para que nosotros pongamos toda nuestra fe en Jesús, quien es la resurrección y la vida. Él es la vida. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, confiemos en Él, que nuestro pastor, al hacer esta oración, también nosotros pongamos en nuestro corazón el deseo de quitar esas piedras que nos estorban llegar a Jesús, para que Él pueda transformar nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, en tu gran amor y misericordia, nos has dejado este relato asombroso del poder de Jesús para volver a la vida a una persona, no importa su condición de que está ya en la tumba, cuánto tiempo haya pasado. Tú tienes todo el poder para traer a esta persona a la vida. Te alabamos, Señor, porque sabemos que esto es una buena noticia para todos nosotros, que estamos seguros que algún día la muerte va a afectar nuestros cuerpos, pero sabemos que no será definitivamente, sino que tú tienes todo el poder para que podamos regresar y nuevamente podamos continuar, pero ya no en un mundo caótico como el que estamos, sino en un mundo nuevo. Gracias por tus promesas. Ayúdanos a creer, Señor, a remover esas piedras de incredulidad en el nombre de Jesús. Amén.